¿de dónde saldrían las 660 plazas? Saldrían de 470 plazas del bloque de aparcamientos, cuarta, tercera y segunda con 135 y la cuarta con 65, más 70 de la primera plaza, de la primera planta que se lleva en el almacén. El almacén tiene que estar fuera del complejo hospitalario antes del día 1 de octubre del año 2011, con lo cual ahí ganarían 70 plazas más las 120 plazas de los patios. En total haría 660 plazas de aparcamiento, lo que se tendría en el complejo hospitalario. Las 70 plazas estas, ¿por qué son nuevas? Son nuevas porque la empresa que se la han adjudicado, concretamente SETEA Parquisa, se ha comprometido a hacer una nave que vale 360.000 euros masiva para donársela a el SACIR pasados los 12 años de la adjudicación. Entonces en esa nave se van a llevar todo el almacén y historias clínicas. Habrá en torno a unas 7 o 8.000 historias clínicas, no del pasivo. La del pasivo son historias que tienen actividad de menos de 5 años. Estas son historias que normalmente los pacientes van al hospital. Ya comentará un poco más Juan Pedro el tema pero yo aquí quiero resaltar dos cuestiones. El hospital se queda sin almacén, con lo cual puede haber veces que el hospital no le falte cualquier cuestión y tenga que ir bien por la tarde o por la noche al polígono de Untoria a coger lo que necesite del almacén. Y además, sobre todo, y es lo que más nos preocupa, ¿qué va a pasar con esas historias clínicas de activo? Es decir, historias que están funcionando con cierta periodicidad cuando llegue un paciente a urgencias y tengan que ir a por la historia al polígono de Untoria, con lo cual creemos que se va a retrasar bastante. Y todo esto ha sido para ganar 70 plazas al aparcamiento, es decir, a la planta número 1. Con lo cual nos encontramos que el tema que hay es un tema que nos preocupa como sindicato muchísimo. De las 660 plazas, según la adjudicación, aquí ya hablamos de la adjudicación, serían 240 totalmente gratuitas para los trabajadores y 50 plazas de turno de mañana para los trabajadores a un precio de 0,94. Con lo cual quedarían para los usuarios en turno de mañana 370, siempre y cuando se pueda aparcar en los patios interiores, porque si no a esas 370 habría que descontar 120, con lo cual quedarían en 250 plazas como tal. En la adjudicación, que lo tenéis, el plan de movilidad decía que como mínimo debería de ser de 25.000 euros. 25.000 euros. La empresa ha ofertado 50.000 euros para el plan de movilidad. Ese plan de movilidad aparece que se tiene que hacer un estudio para compartir, entendemos compartir coche. Entonces el tema de compartir coche en los trabajadores, coche en los usuarios, coche en los pacientes, ¿en qué va a estar el tema Entonces se ha pasado de 25.000 a 50.000. Esos 25.000 euros que hay a mayores, nosotros como sindicato lo que proponemos que se subvencione a las líneas de autobuses de la provincia, sobre todo de la provincia, porque es donde más problema hay, es decir, los usuarios es donde más problemas van a tener, sobre todo los usuarios de la provincia como tal. Y otro tema tampoco que nos cuadra, lo más mínimo, es que en el pliego de cláusulas técnicas aparecía que el autobús, bueno, no hay autobús, a los trabajadores nos dan una tarjeta por ser trabajadores del SACIR en el periodo comprendido entre las 2:15, sí, entre las 2:15 y 3:30, para tanto en la línea 4 como en la línea 6, con un máximo de 10 euros. 10 euros mensuales. Según nuestras cuentas, lo que le está costando al hospital esa cantidad puede rondar en torno a unos 10, 11.000 euros más o menos, o incluso menos en periodos vacacionales.
En el pliego aparecía que eran 16.000 euros y ha aparecido 50.000 euros. Pedimos que qué va a pasar con esos 50.000 euros. Van a ir también es un dinero que va a ingresar la empresa al hospital, con lo cual, estamos hablando euros anuales, con lo cual, ¿qué va a pasar con el tema este? ¿Qué va a pasar con la diferencia entre 10.000, más o menos, que puede ser anualmente, hasta los 50.000 anuales que hay? Ahí hay una diferencia de 40.000 euros para que lo va a tener el hospital. Del UGT lo que hay se propone que esos 40.000 euros se bonifique a todas aquellas personas que cojan el autobús en el complejo hospitalario, es decir, ya que el plan de movilidad es para no llevar coche, que se subvencione tanto con el plan de movilidad a mayores que ha habido para los pueblos, de 25.000 a 50.000, y lo de los trabajadores de 50.000 hasta que lo que gasten los trabajadores, que se subvencione, pero que no se quede el hospital con ello como tal. Con lo cual creemos que nos encontramos que el objetivo prioritario de este pliego de condiciones y de esta adjudicación ha sido un tema totalmente económico, un tema economicista. Y por poner ejemplos, el canon que venía como mínimo era de 10.000 euros, el canon son 48.000 euros pagado anualmente, con lo cual hay más dinero que va a ingresar el hospital. Pero si esto era poco, y lo tenéis también, la empresa se compromete a pagar todos los gastos de luz de todo el exterior del hospital, no del parking, de todo el exterior, a limpiar todo el exterior del hospital, a limpiar y mantener todas las plantas del recinto interno del hospital y todo el tema de seguridad del hospital. Es decir, el hospital se está ahorrando bastante dinero con esto, pero no es que se esté ahorrando dinero, sino lo que está haciendo es gravar prioritariamente a los usuarios del hospital, es decir, a todos los trabajadores y trabajadoras de Segovia, junto con todos los empresarios y empresarias de Segovia, es decir, todos los usuarios que se hace uso del parking del hospital. Este parking creemos que es totalmente insuficiente. Y ya Juan Pedro os dará los datos de los trabajadores, que son 630 si no recuerdo mal. Pero yo os voy a dar los datos que los tenéis también ahí, según el SACIR, no según nosotros, de personas que van un día de diario, es decir, a consulta van 834 y a pruebas en torno a 1.500. Eso hace que diariamente pasa por el hospital a consulta, es decir, consultas y hacer pruebas 2.334 pacientes, más todos los pacientes que están ingresados, más todos los familiares que van a acompañar a estos pacientes. Con lo cual nos encontramos que el parking es totalmente insuficiente, y va a ser totalmente insuficiente porque nos tememos que en un futuro relativamente próximo, todas las tierras pueden estar valladas. En un futuro relativamente próximo es lo que nos temo, que puedan estar valladas. ¿Por qué? Porque si las tierras no están valladas, no hay negocio para la empresa. Habrá que intentar por todos los medios que los usuarios, y vuelvo a repetir, sobre todo los usuarios de la provincia, porque los usuarios de Segovia hay dos líneas que más o menos pueden ir, pero los usuarios de la provincia, ¿qué va a pasar con ellos? La empresa tiene que ser rentable porque, aparte de lo que venía en el pliego, ha hecho unas mejoras de 510.000 euros, de los que, y os voy a dar cifras gordas, las tenéis también ahí. En la nave son 360.000 euros más el IVA, es decir, para ganar 70 plazas de aparcamiento más, van a hacer una nave de 360.000 euros. Hay una partida muy significativa, que es 119.000 euros de la grúa. Y hemos preguntado, ¿qué grúa? ¿La municipal? ¿Va a tener grúa el parking para retirar los vehículos? Teóricamente no puede, porque la grúa solamente un vehículo le puede retirar solamente el ayuntamiento. Hay una partida de 119.000 euros para la grúa, con lo cual no sabemos qué pasará o no pasará.
Y para jardines, etcétera, etcétera, en total las mejoras son 510.000, que tenéis los datos. Tema de tarifas. El tema de tarifas, como ha quedado la hora en 0,765. Pero en el pliego de condiciones aparecía que el minuto está a 0,017, que lo tenéis también. Entonces, lo que no sabemos, qué va a pasar, si van a cobrar por minutos o no. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional donde se dice que no se puede cobrar por hora, que hay que cobrar por minuto, pero en la adjudicación no aparece por ningún sitio los minutos. Y en el pliego del mes de julio del año 2011 aparecía también que por día completo 10,20. En la adjudicación no aparece por ningún sitio los 10,20, con lo cual no sabemos si va a haber, si van a tarifar a 0,765 la hora, con lo cual si lo multiplicamos por 24 horas sale un precio muy considerable, o va a continuar los 10,20 del tema. Y tampoco sabemos, porque no aparece en la adjudicación, pero aparece en el pliego de cláusulas técnicas de julio, que aquellas personas que van a urgencias, porque en urgencias solamente se está 30 minutos, llegas y a los 30 minutos te dan el alta, los primeros 30 minutos son totalmente gratis, y a partir de los 30 minutos, si no has retirado el coche de la zona de urgencias, te cobran desde el primer minuto el doble. Es decir, en vez de cobrarte, perdón, el 50%, en vez de cobrarte 0,76 te cobran €1 y pico. Es decir, creemos, si es porque la urgencia solamente se va a estar 30 minutos, bienvenido sea pagar 30 céntimos más o 40 céntimos más y tenerte que ir a aparcar. Pero nos tememos mucho que al final va a ser bastante más el dinero que hay. Lo que nos preocupa como sindicato, que esto es totalmente economicista, es una manera de recaudar a costa y a cuenta, sobre todo de los pacientes, de los usuarios del hospital, y lo que pedimos desde aquí a los diferentes ayuntamientos de toda la provincia y lógicamente desde Segovia capital, que en los diferentes plenos municipales salgan mociones en contra del aparcamiento privado y de pago del complejo hospitalario de Segovia. Con lo cual, desde aquí hacemos un llamamiento a los diferentes ayuntamientos, que son sus vecinos prioritariamente los que van a tener que pagar y subvencionar todas estas cuestiones, para que se haga la moción para esto. La información que tenemos es que el aparcamiento en un principio va a empezar a funcionar el día 1 de octubre. Lo que no sabemos si al tener ahí las elecciones generales del 20 de noviembre lo aplazarán o no aplazarán. En un principio estaba programado para empezar a funcionar el día 1 de octubre. Si habéis ido al hospital habréis visto ya que en las diferentes plantas de los aparcamientos nos lo están poniendo muy bonito, con lucecitas, para si está ocupada la plaza, no está ocupada, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual es un tema que nos preocupa. Le paso la palabra a Juan Pedro para que ya os cuente un poco lo que afecta a los trabajadores. Yo he comentado a nivel general y ya Juan Pedro que cuente un poco